Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre misericordioso, te damos gracias por habernos salvado, por tu sangre preciosa, sin que nosotros mereciéramos, nos has tomado por tus hijos y nos has hecho vivir en medio de tu gracia y tu amor. Esta hora te pedimos que Espíritu Santo estés con nosotros, dándonos la palabra necesaria para nosotros y a través de la cual renueva nuestro corazón para que podamos vivir para ti, para tu gloria, Señor. Esta hora, a través de tu palabra, haznos entender cuál es tu buena voluntad y renueva nuestro corazón a través de ella. Y oramos por retiro de primavera que se está llevando a cabo en el centro de retiro de Corea, para que las nuevas almas que escuchan tu palabra reciban la salvación y dale la sabiduría y entendimiento al pastor Juan Lee, quien está dándoles la palabra, para que ninguna de ellas se pierda, sino que todas sean salvas. Y en muchas partes del mundo te damos gracias por hacer que se predique el Evangelio fuertemente, constituye más a los obreros, especialmente que estés en la familia de los misioneros que están en el país extranjero para que puedan llevar a cabo bien tu obra. Te pedimos que estés con nosotros esta hora y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, de versículo 22. Se los leo. Éxodo capítulo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Hasta ahí. Ahora, en este momento, como saben bien, se está llevando a cabo el retiro de la primavera. Algunos dicen: ahora hay menos hermanos que la semana pasada. ¿Habrán sido arrebatados? No es esto, sino muchos están ahorita en el centro de retiro de Corea. Ahora que yo chequé, los registrados son 5.300 hombres y hay 1.400 hermanos servidores. En total hay como 6.400 personas ahí. Ahora en este momento justamente Pastor Juan Lee les está predicando el Evangelio. Así que se les pide a ustedes que hagan la oración por la salvación de ellos en su corazón, aún escuchando esta palabra. El tema de la Biblia es Jesús. El punto principal de la Biblia es Jesucristo crucificado. Así que apóstol Pablo también así dijo lo siguiente: no me gloriaré sino solo la cruz del Señor Jesucristo. Así que el día de hoy lo que vamos a aprender es que la madera y el palo tienen que ver mucho con Señor Jesucristo. Así que el día de hoy, con el título El palo y
La cruz del Señor Jesucristo. Con este título vamos a aprender la palabra. Señor Jesucristo, quien es Dios creador, vino a este mundo y cargó la cruz. No existe un hecho más asombroso como este. Así que al ver 1 Corintios también, ahí dice, no me gloriaré sino solo en la cruz del Señor Jesucristo. Lo que sostenía el corazón de apóstol Pablo solamente la cruz del Señor Jesucristo y Señor Jesucristo mismo. Lo mismo tiene que pasar para con nosotros. Así que, entre muchas palabras escritas en la Biblia, la madera, el palo, tienen que ver mucho con la cruz del Señor Jesucristo. Así que el día de hoy vamos a recibir juntos la enseñanza. Primero vamos a ver Éxodo capítulo 15, versículo 22. Se los leo otra vez. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Guiados por Moisés, los israelitas pudieron salir de Egipto. Saliendo de Egipto, ¿qué tanto ellos se habrán puesto muy alegres? Pero aunque ellos anduvieron 3 días, no pudieron encontrar el agua. Para nuestra vida se puede decir que lo más importante es el agua. Deseaban tanto tomar el agua, pero versículo 23, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso lo pusieron el nombre de Mara. Anduvieron 3 días y ya encontraron el agua, por fin. ¿Qué tanto ellos estarían alegres, los israelitas? Había agua, pero era amarga, así que no pudieron tomar. Por eso le pusieron el nombre de Mara. El significado de Mara es el agua amarga. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Moisés, escuchando la queja del pueblo de Israel, le clamó a Jehová. Entonces él le mostró un árbol y que lo echase. Así que cuando lo echó en las aguas de repente se endulzaron, dice. Así que ya pudieron tomar este agua. ¿Por qué creen que la Biblia habla de este acontecimiento? Puede ser una enseñanza muy buena para nuestra vida cristiana. Significado de Mara es lo amargo, ya que las aguas eran bien amargas, no pudieron tomarlas, pero una vez que echaron el árbol, se endulzaron las aguas. En la Biblia hay muchas palabras que hablan de lo amargo y de lo dulce. Lo amargo y lo dulce son muy contrastantes. Así que en nuestra vida, siempre lo triste se siente que está bien amargo. Cuando uno tiene una enfermedad, una tristeza muy triste, la vida se saborea muy dulce. La despedida es algo también muy amargo. Si un miembro de la familia se muere de repente, entonces en el corazón de otros miembros de la familia hay una gran amarga y tristeza. En Ucrania también ahorita hay guerra. La guerra es algo amargo y triste. Para todos los hombres del mundo, lo triste se siente como muy amargo. Los israelitas también vieron que las aguas eran muy amargas, pero cuando echaron el árbol, se endulzaron. Esto puede referirse a la vida que llevábamos antes de recibir salvación y la vida de después de recibir salvación.
Antes de recibir la salvación, nosotros nacimos en Adán. La vida era para las aflicciones. Estaba bien llena de la tristeza. Así que es el mundo que está bien lleno de los problemas de la vida y de la tristeza. Dice la palabra, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. En nuestra vida siempre hay gran tristeza, sufrimiento y gran dolor y enfermedad. Como dice la palabra, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Como dice esta palabra, aunque haya gran amargura en nuestra vida, como dice Mara, cuando echaron el árbol, se endulzaron las aguas. El árbol fue indicado por el Señor. Cuando echaron ese árbol, se endulzaron las aguas. Así como Dios les mostró un árbol en este mundo lleno de la tristeza y de dolor. Así como Dios les indicó un árbol, hay un árbol que todos los hombres del mundo tienen que mirar. Es de la cruz. Cuando se den cuenta de la cruz de Cristo, de repente la vida se puede endulzar. Por eso la Biblia dice, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la cruz, cuando miramos que nuestros pecados han sido perdonados para siempre por Señor Jesucristo. En cuanto nosotros entendemos que Jesucristo cargó todos nuestros pecados, el Espíritu Santo es el que nos hace creer. Entonces, una vez que el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, entra a la vez la gran alegría que nosotros no imaginábamos. De repente, todo lo del mundo se endulza, cambia por lo dulce. Vamos a buscar la palabra Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Las personas que recibieron esta carta de 1 Pedro también no han visto al Señor Jesucristo, porque Jesucristo ya había muerto y resucitado. Lo mismo pasa, nosotros no lo vemos, pero lo amamos. Amamos al Señor Jesucristo. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Era el mundo lleno de la gran amargura, pensando que este mundo estaba bien amargo y triste, pero así como el árbol fue echado, cuando la cruz fue echada a nuestra vida, de repente entró la gran alegría en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso, como dice, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, por haber obtenido el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En la alabanza también dice, bueno, si pudiera cantar, les quisiera cantar. Dice una alabanza, como el diluvio se desborda de la alegría en nuestro corazón. Vamos a buscar Job capítulo 33. Job capítulo 33. Versículo 19. Capítulo 33, versículo 19. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma
la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Como dice esta palabra, un hombre, si tiene gran dolor acostado sobre su cama, con dolor fuerte en todos sus huesos. Por ejemplo, si tiene una gran enfermedad, gran dolor, por eso versículo 20, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Cuando le llega la muerte y se acerca al infierno, entonces ahora ninguna comida de este mundo le sabe rica. Dice, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Cuando uno se da cuenta de que está destinado a ir a la perdición eterna, aparece una gran tristeza y lamentación en lo profundo de su espíritu, de su alma. Así que se le pierde apetito. Imagínense, para los condenados a muerte que mueren el día de mañana, ¿a poco les sabe rica la comida que ellos comen? No es así. Los que saben que van a estar destinados al infierno jamás pueden estar contentos, ni pueden llenarse de cualquier cosa del mundo. Así que los que desean la salvación de su alma, cuando pueden tener alegría verdadera, como dice versículo 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. De verdad, cuando se dan cuenta de que su espíritu va a llegar a la perdición, se les pierde apetito, ya no se les antoja ninguna comida. Entonces, ¿cuál sería la comida verdadera para ese espíritu? Dice, la comida suave, su alma aborrece la comida suave. ¿Qué sería entonces la comida suave para nuestro espíritu? Como dice el versículo 24 al final, la redención, que halló redención. En el Nuevo Testamento, ¿qué sería la redención? El hecho de que el Señor Jesucristo haya pagado nuestros pecados para siempre es la redención. De que el Señor Jesucristo haya muerto por mis pecados, que haya perdonado mis pecados. Cuando entiendan este hecho verdaderamente, serán librados del hoyo de la corrupción y llegarán a ver la luz de la vida verdaderamente. Por eso versículo 30 dice, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Cuando se dan cuenta de esto, de repente, lo amargo cambia por lo dulce. La mujer que tenía flujo de la sangre para curar su enfermedad durante 12 años, gastando su dinero, así se esforzaba tanto a ser curada, gastando todo lo que tenía, así que ya quedó sin dinero. Y todavía su enfermedad le iba siendo peor, porque conoció a unos médicos malos. Pero cuando se acercó al Señor Jesucristo, en cuanto tocó el borde de su manto, es cuando ya se le quitó ese flujo de la sangre. Esa mujer de flujo de la sangre durante 12 años así estuvo sufriendo, pero cuando fue liberada de esa enfermedad, ¿cuánto estaría alegre esta mujer? El único camino por el cual lo amargo puede cambiar por lo dulce es cuando la cruz del Señor Jesucristo entra en mi vida. Al ver la Biblia
Proverbios capítulo 31. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. O sea, cuando uno tiene una gran tristeza, enfermedad, cuando se le muere su esposo, su esposa y se le mueren sus hijos, su corazón no es consolado por ninguna cosa. Por eso hay unos que quieren ser consolados por sidra, por alcohol. Pero el vino todavía más amargo, grande que esos vinos del mundo es del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, cuando el Espíritu Santo en el corazón de uno es cuando conozcan al Señor Jesucristo crucificado. Cuando lo sepan relacionar con su propia vida y cuando el Espíritu Santo entre en su vida es cuando se le va a quitar el dolor que hay en su corazón. En la cruz, tú primero vi la cruz y las manchas de mi alma yo la veré fe ahí por fe. Tú vi a Jesús. Quisiera cantarles esto, así. Saben bien esta alabanza, ¿no? ¿Quieren que cantemos juntos? En la cruz, tú primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, tú vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Parece que los miembros de coro cantan mejor que yo. Bueno, no me salió bien. Bueno, de todos modos, como diluvio, mi corazón se desborda de la alegría. Mara, lo amargo cambió por lo dulce, por la cruz. Vamos a buscar Isaías capítulo 30. Versículo 26. Y la luz de la luna, capítulo 30, versículo 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Dice, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. El pueblo de Israel durante 430 años estuvo viviendo en Egipto, pero guiado por Moisés. El día que fue liberado por Moisés, cuán alegre habrá sido ese día para ellos. Los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia y se hicieron como gusanos, bien miserables. Pero el día en que fueron liberados de ahí de Babilonia, cuán alegre sería este día. Los israelitas durante más de 1900 años fueron dispersados por todo el mundo por haber rechazado al Señor Jesucristo. Pero el día en que se independizó Israel, cuán alegre sería este día. Pero el día más alegre que estos es el día en que hemos recibido la salvación, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así que el día en que entienden el Evangelio, que lo conocen, como dice esta palabra, la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo. Los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años y cuando regresaron a su tierra, los que vivían en la tierra de Israel hace 70 años, pero fueron llevados cautivos a Babilonia y se hicieron viejos y cuando regresaron a la tierra de Israel otra vez. Antes ya también habían visto la luz de la luna. Pero la luz de la luna de antes de ser llevados cautivos a Babilonia y la luz de la luna que ellos ven después de haber regresado a la tierra de Israel, cómo se verían diferentes, ¿no? La luna de la luna ahora se vería como la luz del sol. En la tierra de Israel ellos también vivían viendo la luz del sol, pero
regresando de la tierra de Babilonia a la tierra de Israel otra vez pasando 70 años, ahora ¿cómo la verían? La luz del sol sería tan brillante, resplandeciente, 7 veces mayor, ¿no es así? Una persona que no pudo ver la luz del sol durante muchos años por la enfermedad. Estaba bien acostado así muchos años, pero cuando se cura de su enfermedad y ve la luz del sol y la de luna, como dice la palabra, la luz de la luna será como la luz del sol para ese hombre y la luz del sol 7 veces mayor. Un hombre que estuvo en la cárcel durante 10 años ya fue liberado de ahí. Entonces, saliendo de ahí, de la cárcel, cuando ve la luz de la luna, ¿cómo la vería? Como la luz del sol y la luz del sol 7 veces mayor. Como dice esta palabra. Lo mismo pasa. Nosotros que vivíamos en el hoyo de los pecados, en medio de nuestros delitos y pecados, cuando hemos recibido la salvación y desde entonces, ahora que vemos la luz de la luna, como nosotros veríamos. Ahora que somos salvos, la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol todavía se vería más brillante que en otras ocasiones. Los objetos que nosotros vemos son iguales que los que veíamos antes de recibir la salvación, pero lo que sentimos es diferente. Y yo veo que los que han recibido la salvación se ven menos viejos que otros. Cuando yo veo la foto de perfil de KakaoTalk de mis amigos de la escuela, ya se ven mucho viejos que yo. Se ven muy viejos, más que yo. Me puse a pensar, ¿por qué es así? Los cristianos son los que están muy agradecidos. Se dice que si estamos agradecidos, sale mucho endorfinas. Y los cristianos son los que escuchan la palabra que conmueve nuestro corazón. Por eso sale otra cosa que se llama didorpin, que es 4 veces más fuerte que endorfinas. Por eso los cristianos se ven menos viejos que otros, porque siempre están agradecidos y escuchan la palabra que conmueve nuestro corazón. Bueno, de todos modos era Mara, pero por lo que entró, el árbol cambió por lo dulce. Antes de que entre la cruz en nuestra vida, el vivir en este mundo es algo muy difícil, triste. Hay tantas cosas amargas en la vida de uno. Yo también cuando era niño tenía muchas preocupaciones acerca de mi vida. Me puse a pensar, seguramente después de la muerte yo voy a entrar en el sepulcro. Aun cuando yo jugaba tazos, aun cuando yo jugaba con la pelota, yo pensaba, de todos modos yo voy a morir. Yo no sabía qué va a venir después de la muerte, desde antes de que yo entrase en la primaria. Hay personas que a veces son así como yo. Yo pensaba, ¿por qué yo tengo que hacer así? De todos modos voy a morir. Es porque yo no sabía qué va a venir después de la muerte. Por eso siempre me preocupaba. Pero ahora que yo recibí la salvación, todo lo que yo hago después de recibir la salvación está conectado con lo eterno. Por eso ahora me siento a gusto. Los que no han recibido la salvación, aún congregándose en la iglesia, no saben por qué venir a la iglesia, porque de todos modos van a llegar a morir. Así que los que no han recibido la salvación no pueden encontrar el sentido verdadero de su vida. Seguramente ustedes han de haber leído un libro que se llama El viejo y el mar, del autor Hemingway. Hasta pues salió la película. Un viejo estaba muy pobre, así que en un barco salió al mar y durante 84 días no pudo pescar ni un pez, pero por fin, al pasar 84 días, pudo pescar un atún tan grande, así con mucha batalla. Era tan grande que no pudo subir pues en el barco, así que lo amarró al lado del barco y estaba en el camino para regresar a la casa, pero olía la sangre, así que los tiburones llegaron y empezaban a morder y comer ese atún muerto. Por eso cuando ese viejo llegó a la casa solamente le quedaron los huesos del atún. Así que ese viejo se sintió gran vacío en su corazón y solo se quedó dormido. Nos hace saber
este libro, que cualquier cosa que busque, que deseen en este mundo, en esta vida, todo es vacío, todo queda vacío. De todos modos, después de la muerte no pueden llevar nada, todo queda vacío. Así que en el estado en que no han recibido la salvación, si viven en este mundo, la única cosa que queda es el gran vacío, que no hay ningún sentido. Es lo que todos los hombres pueden darse cuenta. La vida es amarga. Entonces, cuando la vida amarga puede convertirse en el sentido verdadero de nuestra vida, es cuando reciban la salvación conociendo la cruz, conociendo al Señor Jesucristo. Es cuando ya pueden sentirse a gusto en cualquier cosa que hagan en su vida. Los que han recibido la salvación después de ser salvos, todo lo que hacen en el Señor está conectado con la eternidad. No solamente estar en la iglesia está conectado con lo eterno, con la eternidad, sino toda nuestra vida cotidiana está conectada con la eternidad. Por eso Josué capítulo 24, así Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta palabra servir y la palabra labrar que está escrito en Génesis capítulo 2 tiene el mismo significado. O sea, servirle a Dios y llevar la vida cotidiana están conectados. El hecho de que labren o trabajen bien en el campo es la vida cristiana. El hecho de que las madres cocinen bien en la casa también es la vida cristiana. El hecho de que los alumnos estudien bien también es la vida cristiana. En la vida cotidiana uno así le va sirviendo a Dios. Toda la vida personal, cotidiana, en la vida en el trabajo, en la iglesia, toda la vida que un salvo lleva después de recibir la salvación está conectada con el Señor. Así que siempre y cuando primero reciben la salvación, es cuando ya se sienten a gusto y pueden vivir alegremente. Mara era lo amargo, pero cuando entró la cruz es cuando se convirtió en lo dulce. Así que tienen que primero recibir la salvación para poder tener la alegría verdadera, el gozo verdadero. Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, la palabra gloriarse se repite 3 veces. Nosotros por la fe estamos en la gracia y estamos firmes sobre la gracia. Los que están puestos sobre la gracia son los que pueden gloriarse, alegrarse en la esperanza de la gloria de Dios, como dice. Los que han recibido la salvación ya saben que van a poder entrar en el cielo que está lleno de la gloria de Dios. Ya son capaces de poder ver la gran gloria de Dios y saben que cuando venga el Señor Jesucristo serán tomados, serán transformados y entrarán en el cielo eterno. Por eso, como dice acá, se pueden gloriar, se pueden alegrar. Por lo mismo de que vayan a vivir para siempre en el cielo. Por eso nos gozamos. Y no solo esto, sino también actualmente nos gloriamos por nuestra vida cristiana que vivimos después de recibir la salvación. Por eso versículo 11, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora que estamos en Dios, ahora que tenemos la reconciliación con Dios, solo por esto podemos gloriarnos, alegrarnos. Ahora versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
no solo esto, aún nos gloriamos en las tribulaciones, nosotros. ¿Por qué? Aún en las tribulaciones nos gloriamos, porque la tribulación no se acaba solo con la tribulación, sino hay algo que nos trae la tribulación. La tribulación nos trae, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba nos produce la esperanza, así que nos gloriamos. El Señor les permite las tribulaciones a los salvos, para que tengan la paciencia a través de ellas, y cuando cumplan bien la paciencia, su carácter y personalidad será más formada y serán más usados por Dios. Por ese carácter, la personalidad que será formada. Por eso, como dice acá, nos gloriamos aún en las tribulaciones. Somos los que nos gozamos aún en las aflicciones. Y también por estar en Dios, nos gloriamos. Ya hemos experimentado a Dios de la salvación, así que somos los que nos gloriamos y nos gozamos. Entonces, así como el árbol fue echado, cuando la cruz es echada en nuestra vida, ¿por qué sentimos que nuestra vida es dulce y alegre? Es porque la cruz es el amor. Dios es amor. Hemos escuchado varias veces esta frase, pero hasta que entiendan el significado verdadero de la cruz, no pueden jamás lograr entender esta palabra, que dice Dios es amor. Cuando uno reciba la salvación, verdaderamente puede darse cuenta de que Dios es amor. En este mundo no hay ninguna cosa más dulce como el amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De qué manera Dios nos ha mostrado su amor para con nosotros? Por su muerte en la cruz. Ya que Dios es amor, ahora que somos salvos, ya creemos en que el cielo es el mundo del amor. Y también estamos bien convencidos de que Dios es amor, así que se nos quitan varias dudas y preguntas que teníamos. Ahora que nosotros entendemos Dios es amor, ya que Dios es amor, ya entendemos de por qué Dios creó a los hombres. Ya que Dios es amor, para darles el amor, su propósito de por qué ha creado a los hombres es para darle amor. Por eso también podemos entender otra palabra que dice, tu marido es tu hacedor. Dios es amor, así que podemos entender por qué Dios le ha permitido el libre albedrío a la gente. Un robot y un hombre no se pueden amar uno a otro, ya que Dios es amor, siempre el amor está basado en el libre albedrío. Si entendemos que Dios es amor, ya entendemos por qué Dios creó a los hombres y les dio el libre albedrío. Por esto. También si entendemos que Dios es amor, ahora entendemos por qué Dios vino a este mundo y murió por los hombres. Las madres son las que pueden morir siempre por sus hijos. ¿Por qué? Es porque tienen gran amor hacia sus hijos en lo profundo de su corazón. Ya que Dios es amor, es quien vino a este mundo y fue crucificado. También, ya que Dios es amor, ya que estamos bien convencidos de que Dios es amor, ahora entendemos por qué Dios nos cuida y nos protege. Ya que Dios es amor, sin falta existe el mundo venidero. ¿Por qué? Entre los amados siempre quieren vivir para siempre, ¿no es así? Un matrimonio, si se ama uno a otro, ¿por cuántos años quieren vivir juntos? Unos como que no saben contestar por cuántos años quieren vivir con su esposo o con su esposa, pero si es la familia que aman mucho, ¿por cuántos años quieren vivir? No 10,000 años o 100,000 años, sino para siempre quieren vivir juntos, ¿no es así? Dios es amor. Así que cuando creó a los hombres, siempre el amor tiene que ver con la eternidad. Ya que Dios es amor, sin falta existe el mundo eterno venidero
y es correcto que viven ahí para siempre, ya que Dios es amor. Aún después de recibir la salvación, los israelitas saliendo de la tierra de Egipto, durante 3 días estuvieron caminando, pero no pudieron encontrar el agua. Pero por fin lo encontraron, pero estaba amarga. Lo mismo puede pasar después de recibir la salvación. Puede que lleguen las aflicciones, tribulaciones amargas en nuestra vida, a la vida de los salvos. Aún después de recibir la salvación, pueden llegar las aflicciones amargas, las situaciones tristes. A los salvos, todas las cosas les saldrán bien. No es así. Ahora que somos salvos, puede que tengamos más aflicciones y tribulaciones todavía que en otras ocasiones. Pero aún en este momento, así como las aguas se endulzaron por el árbol echado, en nuestra vida cristiana también, cuando llegan las tribulaciones, las angustias, las pruebas, no hay que quejarnos, sino si echamos la cruz a nuestra vida, de repente las aflicciones que están en nuestra vida pueden cambiar por las dulces. ¿No es así? No solamente se necesita la cruz para recibir salvación, sino la cruz es la que siempre necesitamos en nuestra vida cristiana. Cuando se encuentra en el momento muy difícil de la vida. Por ejemplo, si cayeron en medio de los pecados, Satanás les tienta diciendo, tú ya no puedes vivir la vida cristiana. Tú, ¿quién eres para vivir la vida cristiana? Tú que cometiste este gran pecado, ¿a poco puedes llevar la vida cristiana con ese gran pecado? Tú que eres hijo de Dios, ¿cómo es posible que hayas cometido un pecado así tan grande? Pero en ese momento, ¿qué hay que hacer? Así como les fue echado el árbol, cuando miramos la cruz otra vez, decimos así es. Jesús, aún por mí, ha muerto en la cruz, ha resucitado y está defendiéndome a mí todavía como abogado mío. Cuando uno mira la cruz, puede levantarse otra vez. Puede que mis mejores amigos a mí me traicionen y eso me puede causar gran dolor. La traición es también un dolor muy fuerte que pueden sentir los humanos. Pero en ese momento, cuando miran la cruz también, se le puede quitar el dolor. Jesucristo durante 3 años y medio estuvo con los discípulos, pero todos sus discípulos lo abandonaron y Jesucristo estuvo solo. Pero en ese momento fue crucificado. Cuando están en la enfermedad, cuando miran la cruz, es cuando pueden ser consolados. Jesús soportó más dolor que yo en cualquier caso, en cualquier situación en que yo pueda estar. No solamente hay que mirar la cruz cuando recibe la salvación, sino en nuestra vida cristiana siempre hay que seguirla viendo. Aún en la situación incomprensible hay que mirar la cruz. En Holanda había una familia de Corridebum. Los alemanes, cuando atacaban y atrapaban a los judíos, la familia de Corridebum de Holanda tenía escondidos a unos judíos en su casa. Luego hasta abajo de la casa hizo los secretos, los cuartos secretos. Pero cuando eso fue revelado, por eso los alemanes vinieron y llevaron a la familia de Corridebum al campo de concentración. Cuando fueron llevados al campo de concentración, en ese lugar había tanta pulga. Corridebum y su hermana mayor, Beshidebum, cuando estuvieron en el campo de la concentración, había tanta pulga. Por eso les molestaba. Cuán difícil sería. Les daba mucho comezón. Pero su hermana, Beshi, le dijo a su hermana, vamos a orar juntos a Dios, diciendo, Dios, te damos gracias por darnos esta situación. Y su hermana menor le dijo, ¿cómo es posible que le des gracias a Dios en esta situación tan terrible? Pero su hermana mayor le dijo, aún así vamos a orar juntos para darle gracias a Dios. Pero lo asombroso
es que los carceleros no quisieron entrar en su cuarto. Aun cuando leían la Biblia ellas, y aun cuando tenían la comunión, no entraban los carceleros. ¿Saben por qué? Porque había tanta pulga en ese cuarto de la cárcel. Por eso esa familia de Coridebun pudo tener la buena comunión aún dentro de la cárcel gracias a la pulga. Esa familia dijo lo siguiente: Dios en todas las situaciones no tiene problemas, sino tiene plan. Dios es el que siempre tiene plan en cualquier caso para cada salvo. Y también dijeron lo siguiente: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no pueda alcanzar. Así es. Lo que nos llega más a nuestro corazón es que Dios no ve alguna situación como problema, sino como plan. En mi vida cristiana, todas las cosas que suceden en mi vida cristiana parecen problemas, pero Dios las ve como el plan, porque Dios es todopoderoso. Para recibir la salvación se les necesita la cruz, y aún en la vida cristiana siempre se nos necesita la cruz. Hay que seguir mirando y manejar nuestra vida tomando la cruz por centro. Ahora vamos a pensar en otros aspectos. Antes de recibir la salvación, ¿cómo sentían de la Biblia? La traían cuando no les daba sueño. De verdad no nos interesaba la Biblia. La Biblia era muy amarga antes de recibir la salvación. En cada vez que la leíamos, como que sentíamos mucho miedo, gran temor, porque el Señor Jesucristo es quien hablaba mucho del infierno y cuántas palabras terribles, horrendas están escritas en la Biblia. Antes de que conozcan la cruz, la Biblia es un libro del temor y del miedo. Es un libro muy horrendo. Pero un día nosotros ya conocimos la cruz del Señor Jesucristo crucificado. Entonces, desde entonces se nos cambió la Biblia por la carta del amor. Y ahora que nosotros aprendemos la Biblia, nos sabe muy dulce la Biblia. La Biblia amarga, ¿de qué manera se convirtió en la dulce? Por la cruz. Vamos a buscar Salmo 119. Salmo capítulo 119, versículo 103. 103, leemos juntos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Yo recibí la salvación 25 de septiembre del año 1983 a las 4 de la tarde. Pero antes de esa hora, yo fui a la palabra del día domingo y estuve escuchando la palabra de Pastor Juan Lee. Pero cuando yo estuve escuchando, Pastor Juan en aquel tiempo hablaba muy rápido. Ahora todavía habla un poco rápido, pero en ese tiempo hablaba todavía más rápido. Y el sermón era bien largo. Yo no entendía nada de lo que decía en el sermón. Pero en el mismo día, a las 4 de la tarde, por la palabra del Evangelio, recibe la salvación. Y desde entonces, cada vez que yo escuchaba el sermón, lo entendía bien y se me hacía bien corto también el tiempo de la palabra. Antes se me hacía muy largo el tiempo del sermón, porque el sermón está bien largo. Desde que yo recibí la salvación, se me cambió por la Biblia muy dulce y asombrosa. Yo recibí la salvación por la palabra San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se me quitó la carga de pecado que yo la traía, se me cambió esa Biblia por la carta de amor personalmente. Así que cuán importante sería la cruz para nuestra vida. ¿De qué manera la Biblia puede cambiar por el libro tan dulce, asombroso, por el árbol, la cruz? Martín Lutero
era quien iba a estudiar la ley, el derecho. Pero en Mansfield, cuando estaba en el camino a la escuela, casi cerca de la escuela, pues justo junto a él cayó el relámpago, así que pudo haber muerto. En ese momento él hizo el voto de convertirse en monje, así que él entró en el monasterio de Augusto e hizo mucha penitencia para quitarse esa carga de pecado. Pero, ¿cuál era el versículo que le daba mucho estrés? La justicia de Dios. Cada vez que salía esta palabra, la justicia de Dios, le llegaba como miedo. Dios es temible, severo, que castiga. Así siempre pensaba en Dios. Así que para ser libre de su castigo, de su disciplina, se esforzaba tanto para quitarse esa carga de pecado, pero no podía. Pero mientras estudiaba la Biblia, él vio un versículo que dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cada vez que salía la palabra, la justicia de Dios, pues le llegaba como Dios severo, Dios temible, Dios horrendo, pero se dio cuenta de que la justicia de Dios se puede interpretar como la obra de Dios que hizo para los hombres. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, en el Evangelio, lo que Dios ha hecho para los hombres está manifestado, ya que los hombres no pueden hacer nada por sus pecados. En ese momento, cuando Martín Lutero se dio cuenta de eso, se le abrió la puerta del cielo, dice. Así que en el Evangelio, la justicia está revelada, y en el Evangelio lo que los hombres no pueden hacer está hecho cumplido por Dios. Cuando entiendan este hecho, esta verdad, la salvación llega a uno y de repente se le cambia la Biblia por libro dulce. Para los que no han entendido este Evangelio, la Biblia es un libro que no está bien divertida, es un libro que nos da mucho miedo, terror y que no nos interesa para nada. Pero si entienden el Evangelio, la Biblia cambia por el libro dulce. Así que ahora que ya he entendido de la cruz y miran la Biblia, ya que la Biblia es la respuesta, la Biblia está conectada con todas las cosas del mundo, con todos los problemas de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de toda nuestra vida, ya que la Biblia es la respuesta. Todas las cosas y la Biblia encajan como engranajes, ya que la Biblia es la respuesta. Por eso desde entonces les interesa mucho leer la Biblia. Por eso los que han entendido del amor de la cruz ahora llegan a amar mucho la Biblia. Ahora vamos a ver Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con todos tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Cuando llegan a recibir la salvación, ahora saben que esta palabra es bien correcta, ya que la Biblia es la respuesta. Cualquier hombre que sea, que confía en la Biblia, puede resistir contra todos y otros no pueden resistir contra él. Vamos a suponer una cosa. Hay una persona que tiene 6.000 años, que recuerda de todas las cosas, pero ha escrito un libro de la experiencia de 6.000 años. Entonces hay que comprar este libro para leer. Pero imagínense, Dios es quien existe desde la eternidad hasta la otra. Es quien sabe todas las cosas, que puede hacer todas las cosas. Ha hecho caer un libro a todos los hombres del mundo, el cual es la Biblia.
Y si realmente es verdad que esta Biblia es la palabra que Dios ha hecho caer a los hombres, aun invirtiendo todo lo nuestro, hay que leer esta palabra de la Biblia concretamente hasta los más detalles, porque es el tesoro de los tesoros de la Biblia. Así que los que sí invierten el tiempo a leer la Biblia y creen en ella, para ellos ahora el tropiezo, obstáculo de la vida, ya no lo toman por tropiezo. Vamos a leer versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice. Mucha paz tienen ellos y no hay para ellos tropiezo. En lo que llevan la vida en este mundo, ¿cómo no van a tener tropiezo? Claro que van a poder tener tropiezo, pero ya no lo toman por tropiezo, porque los que creen en la palabra saben que todas las cosas del mundo se cumplirán conforme a lo que dice la Biblia. Así que tendrán la fuerza de poder saltar este tropiezo. Pero ¿cuál es el problema? En nuestro tiempo hay tantas cosas que les interesa a la gente, así que no leen la Biblia ni invierten su tiempo en ella, sino ven otras cosas. Desde entonces, la fe se desvía del camino y ya no pueden vivir conforme a la fe, ya que no se acercan a la Biblia. Así que, cuando la cruz entra en nuestra vida, se nos cambia la Biblia por el libro dulce, y antes de que entre la cruz, es muy difícil que se congregue en una iglesia, que vayan a una iglesia sin haber recibido la salvación. Imagínense, si entran en la comunión, en la reunión sin haber recibido la salvación, esa comunión les va a saber muy amarga, no dulce. ¿Por qué? Van a hacer obligadamente, sin haber recibido la salvación. Por eso siempre se quejan diciendo, ¿por qué esta iglesia tiene sermón muy largo? ¿Por qué hay tantas reuniones de célula, de mujeres, de varones? ¿Y por qué hay tantos seminarios de la Biblia? Parece que pues no es algo interesante y divertido, pero los salvos se ríen por cosas pequeñas. No pueden entender, pero desde que entra la cruz a su vida, ahora ya puede entender el gozo de la comunión. Pero si no han recibido la salvación, la comunión, la reunión que se hace dentro de la iglesia, les sabe muy amarga, no puede entender. Pero siempre y cuando reciben la salvación, les sabe muy dulce el sabor de la comunión. Así que la cruz siempre tiene que entrar. Y ahora vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. ¿Se los leo? Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga, y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, «Ah, Señor mío, era prestada». El varón de Dios preguntó, «¿Dónde cayó?». Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí. E hizo flotar el hierro y dijo, «Tómalo». Y él extendió la mano y lo tomó. Aquí también el profeta Eliseo, ya que había muchos hijos de los profetas, querían construir una casa más grande. Junto al Jordán había unos árboles muy buenos, así que fueron para allá para talar los árboles.
En lo que cortaba el árbol, se le cayó el hacha al río Jordán. Por eso así dijo: ah, Señor mío, era prestada. El hacha valía caro, ¿no? ¿Dónde cayó? Y aquí. Así que Eliseo cortó un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. Con ese hacha que hizo flotar otra vez, pudieron construir la casa. Esta palabra también puede ser una enseñanza importante para nosotros. Eliseo, en lo que hacía Elías, en lo que hacía el gran poder, fue tomado vivo y después apareció el profeta Eliseo. Elías es la sombra del Señor Jesucristo. Así como Elías fue tomado vivo, Señor Jesucristo después de la muerte resucitó y ascendió vivo. Y así como Eliseo apareció después de Elías, después de la ascensión del Señor Jesucristo, Espíritu Santo vino a esta tierra. Así que ahora Eliseo es la sombra del Espíritu Santo. Eliseo, para los hijos de los profetas, como construir la casa, ahora también el Espíritu Santo está construyendo la iglesia invisible, ¿no es así? Pero en aquel tiempo, con las maderas, construían la casa, pero el Espíritu Santo es quien está construyendo la iglesia espiritual a través de cada salvo. Pero para construir la casa, el hacha es algo muy importante. En lo que talaban, cortaban, se le cayó, así que cayó en el río, agua. Por eso desde entonces ya no pueden construir ni cortar el árbol. Pero cuando echó el palo, hizo flotar el hierro. Y de ahí otra vez pudieron talar y construir la casa. Al ver esta palabra podemos tomar una enseñanza muy importante. Cortaban bien el árbol con el hacha, pero desde un cierto tiempo ya no pudieron cortar el árbol. Ya no pudieron construir la casa, ¿no es así? De la misma manera, ha habido unos hombres que por un tiempo vivían fuertemente para Dios, pero desde un cierto tiempo se le pierde el poder a la iglesia o a un individuo. Puede que pase esto. El hacha se refiere al poder y la fuerza con la cual pueden construir la casa. Después de recibir salvación, un salvo fuertemente, valientemente, por un tiempo, cierto tiempo, predicaba bien el evangelio y la iglesia predicaba bien la palabra, pero desde un cierto tiempo se le perdió el poder del Espíritu Santo a la iglesia, a un individuo. Se le perdió el poder. Entonces, ¿cuál sería la razón? Es porque se les perdió el hacha, el poder. Así como el hacha cayó en agua, el poder puede desaparecer. Pero cuando echaron el palo, otra vez hicieron flotar el hierro. Lo mismo pasa con nuestra vida cristiana. Algunos hombres llevaban bien la vida cristiana fuertemente, pero desde un cierto tiempo ya no tienen poder, ya no tienen la fuerza para vivir para Dios. ¿Cuál es la razón principal de que se hicieron muy débiles? Es porque el hacha, así como cayó en agua, cuando los cristianos se vuelven muy mundanos, se les pierde el poder. Pero cuando entró el palo, es cuando ya flotó el hierro, el hacha. De la misma manera, cuando nosotros nos aferremos otra vez a la cruz, cuando hagamos todo tomando la cruz por centro, otra vez nuestra vida cristiana fe revivirá y tendremos la fuerza. Así que cuando nos aferremos otra vez al evangelio de la cruz de Dios, es cuando vamos a poder recobrar la fuerza. No se hace por la moral. En Escocia había un hombre, pastor, teólogo, llamado Charles. Antes de recibir salvación, este pastor hablaba mucho de las cosas morales. Como que no les parecía bien lo que hacían sus congregantes, pero ninguno de ellos pudo cambiar la vida. Por eso ese hombre se puso a pensar, ¿por qué no cambian la vida? Luego se dio cuenta de que su sermón, su palabra,
era problemática. Luego ese pastor se dio cuenta verdaderamente de la salvación de la cruz. La cruz entró en su vida. Desde entonces, él, en su sermón, sus congregantes empezó a predicarles el evangelio de la cruz. Cuando sus congregantes entendieron también el evangelio de la cruz, desde entonces su vida iba cambiando, la de ellos. Luego él escribió un libro que dice, ¿de qué manera la vida de un hombre puede cambiar? Los hombres están bien pervertidos desde en Adán, así que tiene amor hacia el mundo, pero no hay manera de cómo expulsar este amor hacia el mundo. A menos que un amor más grande que este entre en el corazón, jamás puede cambiar. O sea, el amor más grande a través de la cruz, cuando entre en el corazón de uno, el amor hacia el mundo ahora será quitado. Un niño fue regañado por su padre, entonces en su oración así le dice, Dios, otra vez mi mamá a mí me regañó, mi padre me regañó. Entonces cámbiame por favor para que no me regañe mi padre y mi madre. Pero Señor, así dice en su oración, no me cambies tanto. Solo cámbiame para que no me vayan a pegar. Que no me peguen tanto. Tampoco los niños quieren cambiar mucho. Están muy acostumbrados a su vida. Pero cuando el amor de la cruz entra en la vida de uno es cuando cambia verdaderamente. Después de recibir salvación, cuando se vuelven otra vez a la cruz, es cuando tendrán la fuerza otra vez. ¿De qué manera hasta ahorita nosotros hemos vivido bien la vida cristiana en la iglesia? Es porque siempre en medio de nuestra iglesia el mensaje de la cruz, del evangelio, se sigue predicando y nuestra iglesia es la que toma el evangelio por centro siempre la cruz, así que siempre hemos tenido la fuerza. Pero si la iglesia no maneja evangelio y la cruz por centro, desde entonces se va a perder el poder y la fuerza. Cuando un individuo cae de su fe, ¿por qué se le pierde el poder? Cuando se aleja de la cruz, es cuando su fe cae para abajo. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice la palabra de la cruz. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dice la palabra de la cruz. La palabra, el mensaje de la cruz. Hay mensajes que la cruz nos deja. Si miramos bien la cruz nos dice lo siguiente. Ustedes jamás pueden ir al cielo por sus buenas obras. Dejen de hacer las buenas obras para ir al cielo. Si pudieran ir al cielo por las buenas obras, ¿para qué Señor Jesucristo estaría crucificado? La cruz nos deja un mensaje bien, por cierto, diciendo que nos ama tanto que ha pagado nuestros pecados para siempre. La cruz es la sabiduría de Dios y es el poder de Dios. Los problemas principales de la vida de todos son los pecados. Entonces, ¿con qué los pecados pueden quitarse? Ninguna cosa puede quitar los pecados sino solo por la sangre del Señor Jesucristo que ha sido derramada en la cruz del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que puede también quitar? Hacer que los hombres dejen de cometer pecados.
La cruz tiene el poder para hacer que los hombres dejen de cometer pecados. El hecho de que nos digan que no cometamos pecados no significa que no vamos a cometer pecados, sino la cruz tiene el poder para darnos ese mensaje para que dejemos de cometer pecados, ¿no es así? La cruz nos da ese mensaje de que el Señor Jesucristo ha muerto de manera muy cruel por nuestros pecados. Pensando en esto, ya se nos da la fuerza para volver a levantarnos de donde nosotros estábamos caídos. Cada vez que nosotros tenemos las aflicciones, el sufrimiento, la tristeza, si volvemos a pensar otra vez en la cruz donde el Señor Jesucristo tuvo tanto dolor, otra vez podemos levantarnos del lugar en donde estábamos caídos. La cruz tiene el poder tan grande que no podemos imaginar. Y la cruz tiene el poder de cambiar a la gente sin falta. Si siguen escuchando el Evangelio es el que cambia a la gente y hace que nosotros practiquemos ese amor. Y el Evangelio, el amor de la cruz, hace que nosotros amemos más a Dios, a la iglesia, a los hermanos, a los prójimos. Nos recuerda ese amor. La cruz tiene la fuerza muy poderosa de unir a los hermanos en uno. Cuando miramos la cruz es la que nos da la gran esperanza. La cruz es la esperanza. Y la cruz también hace que los hombres ya dejen de tener lo suyo. Cuando entiendan el Evangelio, la cruz, no van a querer gloriarse en sí mismos, sino solo en el poder, en la cruz del Señor Jesucristo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Nosotros no teníamos la sabiduría, pero el Señor Jesucristo se hizo nuestra sabiduría. No teníamos ninguna justificación, pero el Señor Jesucristo se hizo nuestra justificación y se hizo la santificación nuestra. Y gracias al Señor Jesucristo fuimos santificados y fuimos también redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Hasta nuestro cuerpo será transformado cuando sea la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Que se gocen en el Señor. La cruz es la que hace cambiar la vida de uno. Había algunos que eran bien soberbios, pero una vez que ahora entendieron de la cruz, se hacen muy puros de corazón como las ovejas. Y la cruz hace feliz a la gente. Los soberbios no tienen la felicidad en su corazón. Pero cuando la cruz nos recuerda el amor de Dios, de verdad hace que la gente se humille, los salvos se humillen y que sean felices. Les voy a leer una cosa. Un hombre llamado Abdulrahman III, antes, era un rey de un reino llamado Saracen. Durante 49 años estuvo gobernando todo el mundo fuertemente. Desde el año 891 estuvo gobernando todo el mundo fuertemente con el ejército muy fuerte de la armada de ejército. Él en su vida él ha seleccionado a las 6.321 mujeres más hermosas del mundo y las tomó por sus esposas. Y de ahí él tuvo 618 niños. Pero al pasar varios años, salió un testamento después de su muerte. Su testamento en su redacción así decía: yo empecé a contar los días más felices de mi vida de 49 años en que yo
estuve gobernando todo el mundo, pero solamente los días más felices de mi vida eran 14 días nada más. Pero para nosotros los salvos, desde que hemos recibido la salvación, los días más felices, ¿cuántos días son? ¿Solo son 14 días o más? Los salvos son los que realmente se sienten felices en su vida, los más felices. Y la cruz hace que la gente agarre valor y que sea valiente. Martín Lutero, después de haber recibido la salvación, ha escrito libros. Entonces la Iglesia Católica le oprimía. En aquel tiempo, un emperador llamado Carl V convocó a Lutero y le dijo: cancela esos libros, anúlalos. Delante de todos los hombres, público, Lutero le dijo: dame un día. Así que Lutero un día empezó a hacer oración a Dios y otra vez se puso de pie ante el emperador siguiente día. Y Lutero le dijo así: conforme a la Biblia, según ella, si jamás voy a anular, cancelar estos libros que yo he escrito a menos que yo haya violado alguna palabra de la Biblia. Yo no puedo hacer algo que está contra de lo que dice mi conciencia. Dios, ayúdame. En ese momento el emperador se asustó. Martín Lutero se hizo el hombre más valiente de aquel tiempo, más famoso. Cambió por un hombre muy valiente. Lo pudieron haber matado quemándolo en aquel tiempo por haber escrito los libros. Pero ¿por qué se hizo muy valiente Martín Lutero? Es porque había entendido el Evangelio. John Knox, quien era reformador de Escocia, la María de sangre le tenía mucho miedo a John Knox. John Knox, en su lápida de John Knox así está escrito como lo siguiente: el que no le ha tenido ningún miedo a ninguna persona en su vida está acostado aquí. O sea, si realmente han entendido el Evangelio, desde entonces ya no le tienen miedo a ninguna persona, sino solo a Dios, y pueden andar valientemente. Les voy a leer una redacción. En el año 1871, cuando hubo gran incendio en Chicago, de Estados Unidos, un abogado llamado Horatio Stanford perdió sus hijos por el incendio. En aquel tiempo la iglesia de D.L. Moody también fue incendiada, pero Stanford, ese abogado, era el mejor amigo de D.L. Moody y era salvo. Después de que hubo ese incendio, él y su familia, pasando 2 años, pensaron en viajar. Y su mejor amigo D.L. Moody estaba en Inglaterra. Así que su familia quiso ir a Inglaterra para ver a Moody y tener viaje. Pero él se atrasó por su negocio y su hija y su esposa se habían adelantado. Y después él iba a ir allá a alcanzarlos. Ella y sus hijas, en lo que iban en el barco a Inglaterra, chocaron con otro barco y se hundieron. Por ese accidente, solo 47 personas sobrevivieron. Y 226 personas han muerto por ese accidente y sus hijas, 4 hijas, se le murieron. Solo su esposa sobrevivió a ese accidente del barco y llegando a Inglaterra, su esposa le envió la carta recado a Estados Unidos a su esposo diciendo que se murieron sus hijas, 4 hijas. Entonces, ese hombre, Stanford, en lo que iba a Inglaterra en el barco otra vez, él empezó a escribir una carta. Empezó a escribir una alabanza que dice: alcancé salvación, de número 141 del himnario que nosotros tenemos.
en su letra de la alabanza, él dice, a pesar de que se me murieron mis hijos, mis hijas, tengo la esperanza de que pronto los voy a volver a ver otra vez. Así que no me da tanta tristeza. O sea, los que han entendido el Evangelio tienen la fuerza de poder superar la gran tristeza de su vida. La cruz hace que la gente sea valiente y que pueda superar la aflicción. Es la palabra de la cruz. Y la cruz hace que también se sacrifiquen a sí mismos y a veces abandonen su país, el pueblo natal, para poder ir al país extranjero y hacer la misión. ¿Cuántos hombres misioneros también de nuestra iglesia han sido enviados históricamente? En la historia del cristianismo, ¿cuántos misioneros también, abandonando su país, su pueblo natal y a su familia, se van a los países extranjeros para predicar la palabra ahí a los extranjeros? Es por el poder de la cruz. La cruz es la que tiene el poder muy fuerte. Esta vez yo fui a la misión del país Bangladesh. Lo que a mí me sorprendió esta vez es que en Bangladesh el idioma que usan es bengalí y la Biblia está traducida en bengalí. Pero cuando yo vi esa traducción, estaba bien traducida. Así que yo les pregunté, ¿quién es el que tradujo la Biblia en bengalí? Y lo que me dijeron es que William Carey, quien estuvo haciendo la misión en India, pudo traducir en bengalí. O sea, tradujo bien. Cuando el misionero William Carey se fue a India y estuvo de misión ahí, durante su vida ha traducido la Biblia en 44 idiomas y de los 44 idiomas, 6 de ellos se tradujeron por completo hasta el morir. Este misionero William Carey pudo traducir y uno de estos idiomas es bengalí, por el cual muchos hombres de Bangladesh han recibido la salvación por esa traducción de la Biblia. Y Juan Wesley también, después de recibir la salvación, su lema era, el mundo es mi célula, porque en varias partes del mundo andando, estuvo predicando el Evangelio, es por la cruz, que le hizo valiente. En Escocia, un hombre llamado James Chalmers, él, por haber predicado a los caníbales, murió de martirio. Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado de él. Estando en Inglaterra, James quiso predicar el Evangelio a los caníbales. Así que en lo que les predicaba, por unos años pudo predicarles a los caníbales. Por eso la mayoría de ellos se arrepintieron. Pero luego escuchó una noticia de que en otra parte del mundo había muchos caníbales, pero más perversos y agresivos. Así que quiso ir para allá para predicarles, pero cuando llegó, los caníbales lo atraparon y lo mataron y lo comieron. Se dice que en todo el mundo ha habido 60 millones de los cristianos que murieron de martirio por haber predicado la palabra. ¿Qué es lo que hizo que ellos murieran de martirio valientemente? Por la cruz. En Roma hay muchas cuevas de catacumbas. Muchos cristianos están sepultados ahí. Los cristianos de Roma, en lo que vivían en la cueva, en catacumbas, sin ver la luz del sol, lo que ellos dibujaban más en la cueva, cuando se reunían ahí, era el buen pastor, y después de buen pastor, la imagen dibujada con más frecuencia es el ancla de la esperanza. ¿Por qué ellos dibujaron el ancla de la esperanza más después del buen pastor? Es porque la cruz es la que les da la esperanza para que pudiesen superar todas las cosas difíciles. Hace que vayan a los países extranjeros y que les prediquen y hasta mueran de martirio. Todo esto es el poder, la fuerza de la cruz. Así que cuando el profeta Eliseo echó el palo, ¿qué es lo que hizo? Flotar el hierro, el hacha, ¿no es así? El poder apareció. Un individuo también, cuando mira la cruz, de ahí puede recobrar la gran fuerza.
puede llegar a conocer que el Señor Jesucristo ha muerto en la cruz y puede entender que la cruz es donde cada quien ha muerto, cada quien ha sido juzgado, es donde su propia vida ya se acabó. ¿Por qué nuestra vida es difícil? Es porque no cargan su propia cruz. Para que se nos haga fácil nuestra vida cristiana, cada quien tiene que cargar su cruz y le sigue en pos del Señor Jesucristo, se le hará fácil más su vida cristiana. Señor Jesucristo ha muerto por mí, entonces yo también tomando mi cruz le voy a seguir. Si viven de esa manera, pueden vivir fuertemente. Porque a cada persona se le pierde el poder y la fuerza, es porque no quieren tomar su propia cruz. Vamos a buscar Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No solo una vez, sino aquí dice cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Por eso está resignado a sacrificar lo suyo, a trabajar para Dios. Si toma su cruz, se le hará más fácil su vida. Y a los que cargan, toman su propia cruz, se les da el poder y la fuerza. También cuando una iglesia se maneja tomando la cruz por centro, tendrá mucha fuerza. El libro de Gálatas habla del evangelio por el cual puede recibir salvación. Y el libro de Efesios habla de la iglesia de los que han entendido el evangelio. Y el libro de Filipenses habla de la comunión que hay en la iglesia. Y el libro de Colosenses habla del Señor Jesucristo a quien van conociendo después de haber conocido el evangelio. O sea, todos los libros de la Biblia también se manejan tomando el evangelio y la cruz por centro. Las iglesias, los individuos, todos tienen que manejar tomando la cruz por centro. Cuando agarren fuertemente la cruz es cuando tendrán mucha fuerza. No se alejen de la cruz, sino tómenla. Vamos a buscar Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3, versículo 31. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Aquí dice: Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Dice, aguijada es una cosa que no es algo especial. No que haya matado con la espada, sino con una aguijada de bueyes. Dice, ha matado a 600 hombres. Eso también nos da una enseñanza. Había enemigos filisteos, pero contra los cuales él peleó con una aguijada. De la misma manera, para nosotros que somos salvos tenemos muchos enemigos. Entonces, ¿con qué podemos vencerlos? ¿Quién sería el enemigo que nos da más miedo? El deseo de nuestra carne es el enemigo que nos da más miedo. ¿Con qué podemos vencerlo? Con una aguijada de bueyes. Nosotros, confiados también en la cruz, hay que vencer los enemigos de nuestra carne. Cada día yo muero. A pesar de que se nos dé cada vez tentación del mundo y deseo de la carne, ¿con qué podemos vencerlos? Confiados en la cruz, en su poder. Y busquemos Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Versículo 9. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón,
toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Aquí dice que la vara de Aarón se convirtió en la culebra, y las de también los hechiceros de Egipto se convirtieron en culebras. A lo mejor pues esa vara se veía como culebra, la de los hechiceros. Bueno, de todos modos la de Aarón devoró las de ellos. Aquí también habla de la vara de palo. La culebra es la sombra de Satanás Diablo. ¿Con qué nosotros creen que podemos vencer, resistir contra Satanás Diablo? Quien es muy sabio, que es muy inteligente. Así como la vara de Aarón devoró las varas de ellos, la cruz es la que tiene el poder. A Satanás lo que le da más miedo es la cruz, la sangre del Señor Jesucristo. Por eso al ver Apocalipsis capítulo 12, dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Lo que le da más miedo, le choca a Satanás Diablo es la sangre. Porque esta iglesia siempre habla de la sangre. La sangre del Señor Jesucristo es la que ha quitado los pecados para siempre. Es la que les choca más, que no le gusta a Satanás Diablo. A Satanás Diablo no le gusta que nos hablemos de la sangre del Cordero, del Señor Jesucristo, la que ha quitado los pecados para siempre. Así como la vara de Aarón ha devorado las serpientes, las culebras, cuando entra la cruz en la vida de uno, ya no se puede hacer nada de parte de Satanás Diablo. Es lo que a Satanás Diablo le da más miedo. Así que confiados en la cruz podemos vencer contra Satanás Diablo. Vamos a buscar un versículo más. Números capítulo 17. Números capítulo 17, versículo 8. Y 9. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel. Y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Aquí, de 12 tribus de Israel, los representantes trajeron cada quien una vara, las 12 varas, pero de entre ellas solamente de la de Aarón ha reverdecido. De la vara seca, muerta, ha brotado, ha reverdecido y ha echado las flores y producido almendras. De la vara muerta ha brotado la vida, ha reverdecido y ha echado flores. ¿A qué se refiere esto? Almendra es la flor que florece más rápido que otras. O sea que el Señor Jesucristo es primer fruto de la resurrección. Así como de la vara muerta ha brotado y ha reverdecido y ha echado flores. Eso representa a que estaba muerta la vara, pero volvió a la vida. Se refiere esto a la resurrección del Señor Jesucristo. Nosotros, en lo que vivimos en el mundo, ¿qué es lo que debemos mirar? Debemos mirar al Señor Jesucristo crucificado. Y al Señor Jesucristo, quien resucitó de la cruz y quien está con nosotros. Por eso Isaías capítulo 40, ahí se repite mucho la palabra he aquí. He aquí.
Señor Jesucristo es quien ha muerto, ha resucitado y ha estado en medio de nosotros. Es quien nos tiene también sosteniendo. Nos tiene abrazando. Y hay que entonces nosotros ver que el Señor Jesucristo está con nosotros y que va a volver a venir por nosotros. Entonces, si quieren ser consolados, deben mirar arriba. Si quieren consolados, miren arriba. Arriba, Dios está vivo. Jesucristo muerto en la cruz. Jesucristo resucitado, seguramente volverá a venir. Por eso, el Señor ha resucitado y está con nosotros y volverá a venir. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. De entre las águilas, una águila se dice que sube hasta 10,000 metros de sobre la tierra. Así levantarán alas como las águilas y correrán. Correrán para hasta arriba. Los cristianos salvos también. Los que realmente viven confiados en la cruz en Señor Jesucristo podrán vivir valientemente y no se fatigarán. Por eso hasta que venga Señor Jesucristo, la única cosa en la que debemos gloriarnos, la única cosa en la que debemos aferrarnos es la cruz del Señor Jesucristo. Siempre nuestra vida debe manejarse tomando la cruz por centro. No me gloriaré en nada, sino solo en la cruz del Señor Jesucristo. Así que el día de hoy nosotros, relacionando el palo, la vara con Señor Jesucristo, hemos recibido la enseñanza. Jesucristo. De verdad, siempre hay que vivir agradecidos con Él y vamos a vivir en el resto de nuestra vida. Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, le damos gracias por habernos redimido por tu sangre preciosa y habernos hecho vivir en medio de la esperanza. Cada vez que nos acordamos de tu cruz, ayúdanos a considerar, pensar que has sufrido por nosotros para pagar nuestros pecados. Y te damos gracias por ello. Y no solo has muerto, sino también has resucitado y que estás con nosotros. Y que, creyendo que gobiernas nuestra vida ayudándonos, te damos gracias. Siempre ayúdanos a que podamos vivir tomando la cruz por centro y poder predicar este evangelio a más personas, más almas, para que el día que tú vengas, nosotros estemos de pie delante de ti, Señor. Que estés en medio del retiro de primavera. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.